La independencia y las provincias del centro de América fueron un estado que existió entre 1 de julio de 1823 y el 22 de noviembre de 1824. Luego pasaron a llamarse República Federal de Centroamérica. Provincias Unidas de Centroamérica. Las provincias se formaron en gran parte de los territorios que hasta 1820 habían formado el llamado Reino de Guatemala, perteneciente a la corona española. En 1820, como consecuencia del restablecimiento de la Constitución de Cádiz, este reino desapareció como unidad política y su territorio quedó dividido en dos provincias: la provincia de Guatemala y Costa Rica, con capital en León. La provincia de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua proclamaron su independencia de la monarquía española. El 1 de julio de 1823 se reunió en Guatemala el Congreso bajo la presidencia de José Matías Delgado y declaró que las provincias ahí representadas eran independientes de España, México y de toda otra nación. El nuevo país tomó el nombre de Provincias Unidas del Centro de América. Al día siguiente, 2 de julio, los diputados se declararon constituidos en Asamblea Nacional y proclamaron que en ella residía la soberanía nacional. La República Federal. Con la emisión de la Constitución Federal, en noviembre de 1824, quedó sustituido el nombre de provincias por el de estados y el nombre del país también cambió, por lo que las Provincias Unidas del Centro de América pasaron a llamarse República Federal del Centro de América. Francisco Morazán, militar y político hondureño, fue gobernador de la República Federal de Centroamérica. Él siempre soñó con ver a Centroamérica como una sola nación que se convertiría en una potencia a nivel regional. Fue el mayor impulsor de esta idea de ver a Centroamérica unida. Anexión de la Capitanía General de Guatemala al primer Imperio Mexicano. La anexión de las provincias de Centroamérica al primer Imperio Romano fue un proceso político que ocurrió de forma temporal cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer Imperio Mexicano de Agustín I el 29 de marzo de 1823 a causa de la difícil situación interna de México y las discordancias ideológicas entre algunos poblados de Centroamérica provocaron que la duración de esta fuera efímera. Consolidación de la República Federal de Centroamérica. En tanto se reunía el Congreso, se formó una Junta Provisional de Gobierno en Guatemala, presidida por Pedro Molina, que proclama el 1 de julio de 1823 la segunda independencia absoluta de Centroamérica. Los liberales habían ganado la mayoría en el Congreso, por lo que prevaleció en el debate la idea federalista estadounidense de origen y al año siguiente se estableció la República de las Provincias Unidas del Centro de América. Guerra Civil Centroamericana. Fue una conflagración militar que se inicia en octubre de 1826, cuando el presidente de la República Federal de Centroamérica, Manuel José Arce, disolvió el Senado y el Congreso de Centroamérica, asesorado por los líderes del clan Aycinena, e intentó establecer un sistema unitario aliándose con los conservadores guatemaltecos. Conflicto en Centroamérica. Características. Guatemala tiene el componente indigenista al que se combate con los más terribles. El Salvador
es el ejemplo más consumado de conflicto. Nicaragua representa la lucha de un pueblo contra el tirano. Honduras es la piedra clave de la intervención americana. Golpe de Estado de Honduras. El 4 de abril de 1827, el general Milla se preparó para el ataque a la ciudad, mientras el general Francisco Morazán dirigía las tropas de defensa. Milla se enfrentó a las tropas hondureñas bajo intensivo fuego, cuya victoria fue de Milla. Guerra civil en El Salvador. Después de la victoria en la Trinidad, Morazán surgió como líder del movimiento liberal. En 1827, el gobierno de El Salvador respondió a la fuerza militar. Tropas salvadoreñas marcharon a Guatemala con la intención de tomarse la capital de la República, pero el presidente Arce tomó el mando de sus tropas y 1829 y 1840. Se conoce como Estado Liberal de Guatemala al periodo histórico de ese país centroamericano en el que gobernaron los líderes el 27 de agosto de 1836. Los liberales impusieron leyes laicas como el divorcio, el matrimonio civil y el establecimiento de juicios de jurados inspirados en el Código de Edward Livingston, un tratado legal que se había puesto en vigencia en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, y traducido al español por José Francisco. La población guatemalteca, con un catolicismo muy arraigado, se resistió de este cambio de leyes, y por el hecho que las órdenes monásticas hubieran sido expulsadas del país, en 1829, esta situación poco a poco se fue agravando, hasta que debido a una epidemia de cólera en 1838 se llegó a una guerra civil que tuvo todas las características de una guerra santa entre los campesinos católicos encabezados por Rafael Carrera y apoyados por el presidente federal Francisco Morazán. Creación del Estado de Guatemala. Se formó el 22 de noviembre de 1824, que antes ocupara la Capitanía General de Guatemala. Chiapas se quedó en México, quedando compuesto por 5 estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El Estado de Guatemala fue definido por la Asamblea Constituyente del mismo el 11 de octubre de 1825. Conservando la dominación de Estado, formando los pueblos reunidos en un solo cuerpo, siendo soberano, independiente, libre en su gobierno. Gobierno de Mariano Gálvez. Tras su elección como gobernador del estado, el doctor Mariano Gálvez fue instado a que tomara su posesión de su cargo lo más pronto posible. Fue investido con la jefatura del Estado el 28 de agosto de 1831, concluyendo en 1835. Durante su gestión realizó importantes reformas en casi todas las ramas de admisión. Al terminar su mandato, Gálvez fue reelegido, pero cuando se hicieron unas terceras elecciones en las que volvió a resultar electo, al fin tomó el poder, pero no concluyó, a causa de una revolución conservadora en su contra. Durante su gobierno se practicó ampliamente el liberalismo político, practicando la separación Iglesia-Estado, expulsando al arzobispo Ramón y ordenó la supresión de tributos a la Iglesia, autorizó el matrimonio civil y legalizó el divorcio. En educación, en lo que correspondía en educación, Gálvez se preocupó por el readecuar el sistema educativo. En 1835 se principió a ensayar el famoso sistema lacasteriano, que por aquella época era como el óptimo y que es bien conocido por auxilio que el maestro se hacía dar por sus propios discípulos aventajados, que recibieran el nombre de monitores. También se dieron las becas de Guatemala por el Estado, que eran para niños procedentes del departamento.
Favoreciendo a niños indígenas, también se ordenó la creación de una escuela de mineralogía, la creación del Museo Nacional, una escuela de niñas y la primera escuela normal de profesores. Fundó la Academia Nacional de Ciencias, la cual vino a llenar el vacío educativo que existía. Independencia de Los Altos. Los Altos se creó en el occidente del estado de Guatemala como resultado de las aspiraciones de la élite liberal local que no reconocía la autoridad conservadora del estado de Guatemala. Su segregación fue proclamada formalmente el 2 de febrero de 1838 en la ciudad de Quetzaltenango y fue reconocida por el Congreso Centroamericano el 5 de junio de ese mismo año. Creación del Estado de Los Altos. En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio actual de Soconusco. El 31 de mayo de 1839, el Estado de Los Altos se declaró libre, soberano e independiente y agregó a regiones de Soconusco y Huehuetenango. El 10 de agosto, el nuevo Estado se declaró independiente y firmando un tratado con El Salvador para defenderse de una posible invasión de las tropas conservadoras de Rafael Cabrera. Religión católica del Estado. En agosto de 1839, el provisor de la Iglesia Católica, emitiendo un decreto que constituía una vicaría foránea en el Estado de Los Altos. Delimitación de límites con México. En 1881 se plantea problemas con Guatemala cuando el presidente Justo Rufino Barrios reclama las tierras de Soconusco y Chiapas. La postura inicia en el gobierno de México. Era de no aceptar la discusión sobre sus derechos